Y gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este Forex con café de esta mañana de decisión o de publicación más bien, de política monetaria, de inflación en Estados Unidos, que ha sido muy esperado, ha sido yo creo que el evento que tiene en pausa precisamente a las decisiones de los operadores, precisamente por la implicación que tiene para la política monetaria, precisamente para la futura dirección del tema de los mercados, ¿no? Entonces es un día interesante, las previsiones, pues las puede ver ahí en la pantalla. Se espera que la inflación analizada alcance el 7.3%, lo cual le decía yo días anteriores, pues sería prácticamente llevar la tasa de inflación de Estados Unidos al más alto nivel desde los años 80. Eh, Esto obviamente ha generado una dinámica, ¿no?, de presión por parte del gobierno de Biden, que políticamente se ha visto muy presionado eh, por el costo que esto genera al estilo de vida, digamos, de los americanos, y está siendo un factor que están utilizando, que están sabiendo utilizar bien los republicanos para granjearse el voto en esas elecciones intermedias que prácticamente pues podrían redefinir el rostro de quienes veremos y de qué tantas probabilidades tendríamos de ver a los candidatos presidenciables del 2024, ¿no? Entonces está eso en juego y eso es el factor principal por el cual el gobierno cambió de una postura de estar expandiendo digamos, el beneficio del crecimiento del programa laboral a estar observando o poniendo en el centro de la mesa precisamente el tema de lo que es la situación de la inflación, ¿no? Entonces, se están viendo acorralados por una alta inflación, eh, apostando los republicanos a que el público en general no será capaz de entender los beneficios de de ciertas mejoras, digamos, ¿no?, en el tema de lo que es la situación del crecimiento laboral si no se conlleva con un claro crecimiento en lo que es el nivel de vida, ¿no? Entonces, esa es la apuesta para desarmar la propuesta demócrata por parte de los republicanos y va funcionando bien. Además que aquí hay otro factor adicional y es que estamos hablando de una sociedad que cada vez está menos preocupada por el coronavirus y por lo tanto menos dispuesta a tolerar las consecuencias de la lucha contra el coronavirus. Y esto se puede entender o se puede leer muy claramente, por ejemplo, en lo bien que pegó en Canadá la propuesta de los camioneros de ir a rebelarse por el mandato de vacunas, que de alguna manera ahora ya tiene fotocopias esa manifestación en distintas partes del mundo, desde Estados Unidos, ayer hablábamos también de Nueva Zelanda, en fin, ¿no? Han empezado a pulular ese tipo de protestas, digamos, imitando la protesta original de los camioneros de Canadá, y de alguna manera es porque le encuentran el mismo sentido, ¿no? La gente ya no está tan dispuesta a seguir limitando su vida y pagando los altos costos que trae toda esta serie de decisiones que se hicieron para tratar de evitar que el coronavirus, eh, para decirlo de alguna manera rápida, estamos transitando de un mundo que estaba dispuesto a pagar lo que fuera con tal de no aumentar el número de muertos, ahora a un mundo que ya pues no está dispuesto y que prefiere pagar pues un aumento en el número de muertos, pero que ya no siga doliendo tanto económica y socialmente este tema de la pandemia, ¿no? Es decir, eh, ya la prioridad para la mayoría de la gente en su mente, aunque le sigue temiendo al COVID, es
ya no me cuides, yo creo que ya me puedo cuidar solo a partir de ahorita, ya tengo algunas herramientas para más o menos llevármela. Lo que quiero es que ya no me duela la pandemia en cuanto a todo lo que hemos sacrificado en estos últimos 2 años de capacidad económica, de libertades de movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué tan rápido los políticos, por ejemplo, en Estados Unidos Biden va un poco lento con esto, pero hay otros que lo están sabiendo capitalizar más rápido, como Boris Johnson del Reino Unido, etcétera, etcétera. Pues hacen esa transición y decir, bueno, pues si esto es lo que quieren, esto es lo que tienen, ¿no? Y ahí es donde está el asunto. Obviamente va a aumentar el tiempo de la duración de la pandemia, pero viene prácticamente del reconocimiento. No vamos a llegar a erradicar el virus porque ya topamos con el límite de lo que podemos vacunar. Hay un grupo de gente que no se va a querer vacunar, que va a seguir esparciendo la enfermedad, que va a seguir contagiando, y entonces, pues, convivamos con esto, ¿no? Tendremos que aprender a vivir con esto. Entonces, es básicamente el meollo del debate. Esto, a su vez, ha cambiado la situación en cuanto a las guerras de divisas. ¿Se acuerda usted cuando estábamos saliendo de la crisis subprime en 2008? Si es muy viejo, le cuento si no es muy viejo, le cuento un rato. En 2008 se paralizó la economía de golpe y porrazo. Fue algo lo más parecido a la parálisis de ahorita del sistema financiero. La diferencia es que en el 2008 pues la crisis no era de liquidez, no era algo que tuviera una perspectiva de corto plazo, sino que se veía mayor, ¿no? El problema era, bueno, sí era una crisis de liquidez para los bancos, pero bueno, el chiste es que había habido una serie de apuestas equivocadas sobre un mercado que estaba a punto de estallar, que estalló finalmente, y que empezó a generar desconfianza de quién, de tus vecinos bancos, estaría todavía sobreviviendo al día siguiente y por lo tanto merece que le prestes dinero. Entonces esto elevó las tasas de interés de forma enorme, provocó un parón casi en seco de los mecanismos de crédito a nivel mundial, y por lo tanto se afectó la actividad económica, ¿no? La actividad comercial. Porque finalmente mucho se mueve a través del crédito y si no hay crédito, pues no hay negocio. Entonces, en ese entonces, lo que los países empezaron a hacer es tratar de hacer las famosas devaluaciones competitivas, que llegó a tal extremo que bueno, en una de las reuniones del G20 se tuvo que poner un acuerdo explícito firmado por los países donde decían nos comprometemos a no acometer devaluaciones competitivas, es decir, a no reducir el valor de mi propia divisa intencionalmente para poder obtener una cuota de exportaciones más amplia o un beneficio a la hora de el comercio internacional mejor para mi país a costa de tener una moneda, digamos, ilegítimamente barata. Ese sería el término, o sería la forma de explicarlo más clara. Pasan los años y llegamos a la realidad del día de hoy, ¿no? Ahora lo que tenemos es una inflación galopante, ¿no? Acuérdense que durante todos estos años después, la consecuencia de la crisis subprime la podemos resumir como, entre otras cosas, la principal consecuencia de largo plazo fue un entorno de baja inflación, que mucha gente estaba preocupada porque, por ejemplo, a Japón le pasó esto y por no controlarlo a tiempo, la baja inflación, le tocó un estancamiento, ¿no? Es la famosa década perdida de Japón, donde pues prácticamente la economía no avanzaba, pero por el hecho de que simplemente no había un aliciente para que la gente hiciera negocios relativamente pronto, ¿no? Siempre la inflación genera cierto motor para el gastar hoy y no esperarte a mañana a gastar, porque mañana va a ser más caro. Es, de alguna manera, uno de los efectos bondadosos de la inflación, ¿no? Si se mantiene controlado, o el chiste de este asunto es
mantener controlado el riesgo de la alta inflación, que es obviamente entrar en un ciclo donde se entrena como especie de perro persiguiendo la cola, que los precios más altos reducen el costo de vida y a la vez esto hace que exijan sueldos más amplios, lo cual aumenta los costos y por lo tanto se vuelve el ciclo, ¿no? Los costos más altos exigen más salarios, los salarios más altos exigen costos más altos y se entra en una espiral inflacionaria que no acaba, ¿no? Entonces, esto es a lo que temen más los economistas, pero por el otro lado, la baja inflación deprime la actividad de negocios. Entonces, en esa transición de ese mundo donde se habían deprimido la actividad de negocios, pero por el parón del crédito, la inflación no era problema, al contrario, ¿no? La inflación era muy baja y fue cuando vimos que, pues todavía hasta antes de que irrumpieran los efectos de esta pandemia, hasta hace un par de años, la discusión era cómo rayos levantamos las tasas de inflación, ¿no? Y ahí está el único que se ha quedado encapsulado en el tiempo tratando de lograr eso es Japón mismo, que está atrapado en un proceso deflacionario más de largo plazo, de larga data, y desde que entró Shinzo Abe, que ya no está porque le dio ahí su problema de hígado, pero bueno, desde que entró Shinzo Abe a Japón, puso a Haruhiko Kuroda, que es el que todavía va a estar hasta mediados del próximo año, bueno, por lo menos el primer trimestre del próximo año, como gobernador del Banco de Japón, y que su objetivo era estimular la economía de tal manera que la inflación volviera a personarse en Japón precisamente para elevar la dinámica de negocios. Bueno, excepto el caso de Japón, todos los demás países pasaron por el tema de estar en una inflación baja y ahora está en una inflación altísima, ¿no? Tenemos con niveles récord de inflación al Banco Central Europeo, al Banco de Inglaterra, ya ni qué decir con el 7% a la Reserva Federal de Estados Unidos. Y en este entorno donde la inflación se proyecta como un problema que puede llegar a descarrilar políticamente, entonces la prioridad ha cambiado, ¿no? Y entonces ya lo que era tener una divisa barata, ¿acuérdese usted todavía, en la época de Donald Trump, el pleito que tenía con Powell, primero lo tuvo con Yellen, era que cuando tomó Trump el poder, pues estaba Yellen en medio de un ciclo de endurecimiento de tasas. ¿Por qué? Porque preveían que si la economía se seguía comportando como estaba, se iba a sobrecalentar y entonces tendrían que aplicar una corrección demasiado brusca a la economía para frenar la inflación. Y entonces, para evitar eso, antes de que apareciera siquiera la inflación, empezaron a subir las tasas de interés. Pero Donald Trump decía, no, espérate, es que estás en un momento que me estás desperdiciando el potencial de crecimiento económico, ¿no? Porque obviamente endurecer la política monetaria frena la actividad económica y entonces le complica a un mandatario el entregar resultados cacareables para unas elecciones o para una reelección. Y finalmente, por eso peleaba mucho porque pues le hicieran caso y no estuvieran, digamos, en ese proceso de endurecer las tasas de interés, sino que al contrario, ¿no? Estuvieran abaratando las cosas. Y un dólar débil fue una de sus ideas, ¿no? Que tendría que tener, porque pues con esto tendría una ventaja competitiva a la hora de las exportaciones mundiales. En este momento, la idea del dólar barato ya no es tan atractiva. ¿Por qué? Porque un dólar caro o un euro caro en Europa o una libra cara en el Reino Unido, trae consigo una ventaja adicional y es que la ventaja adicional que te da es que te es más barato importar y esto te baja inflación. ¿No? Entonces, sobre todo en países con alta orientación de importación, Estados Unidos está muy orientado a la importación, o sea, tiene un déficit comercial negativo, tiene un déficit comercial negativo, eso es un pleonasmo, tiene un déficit comercial, o sea, tiene una balanza comercial negativa, es lo que quise decir. Este, eh, pues claramente el tema de la inflación se controla por medio de endurecer tu moneda. Mientras más barata está tu moneda, más se te va a disparar la inflación, ¿no? Entonces, eh,
en buena medida esta inflación que está provocada por los cuellos de botella, pues a lo mejor una herramienta que podría funcionar mejor, y este es el reemplazo, ¿no? Del tema de endurecer las tasas de interés que frenan la economía, limitan la creación de proyectos económicos, y en una crisis como esta que provoca la pandemia, donde el problema son los cuellos de botella y no el problema es el exceso de demanda, pues obviamente una moneda cara ayuda, ¿no? Ayuda. Y se desea. Entonces, por eso es que la orientación de los banqueros centrales pudiera también estar caminando más rápidamente en ese tema. Y una parte de esto se veía en una nota que salía esta mañana, que fue la que provocó que me tardara en encontrar toda la información de esa nota, porque se confundió con otra que salió por ahí de un borrador que se filtró en la prensa de los pronósticos de inflación de la Comisión Europea. Decía que ya los mismos banqueros del Banco Central Europeo, que acaba de dar el giro, ¿no? En la última, lo que se percibió como el giro radical de postura de Christine Lagarde el jueves pasado, hace una semana, estaba precisamente señalando este reporte a través de declaraciones anónimas de personas involucradas en estas reuniones de política monetaria, que de alguna manera los banqueros del Banco Central Europeo ya no estaban confiando en los modelos de Philip Lane, del economista en jefe del Banco Central, Philip Lane, no, de ahorita le digo, de Philip Lane, perdón, el economista en jefe del Banco Central Europeo, para los pronósticos de inflación. ¿Por qué? Pues porque habían fallado mucho los de diciembre y los de enero, ¿no? Que Christine Lagarde lo explicaba, que probablemente es la misma explicación que dio Phil Blaine, pues que era inesperado lo fuerte que se iba a recrudecer la crisis energética, porque pues hay ciertos factores que desde el punto de vista económico son casi inesperables, ¿no? El tema de que un país al que le puedes comprar gas ante una mayor demanda decida no aumentar los flujos de gas, porque aquí había una palanca política que quería utilizar para obligar a, por ejemplo, la liberación del Nord Stream 2, que todavía a largo plazo mejoraría las posibilidades de manipulación con el mercado energético de Rusia para Europa. Mientras más fácil te entrego las cosas, más dependiente te vuelves de mí. Entonces, parte de las cosas que no se ponderaron en la econometría esta que hizo Philip Lane para calcular los montos inflacionarios o las proyecciones inflacionarias que iban a tener, y que ahora pues de alguna manera ya tiene a un grupo de banqueros centrales en el Banco Central Europeo diciendo, bueno, es que no deberíamos hacerle tanto caso, o no darle tanto peso a las proyecciones, a las modelaciones de las proyecciones de inflación, porque pues en la realidad vemos que esto finalmente puede acabar siendo pues el clásico chiste del economista, ¿no? La mitad del tiempo se la pasa diciendo qué es lo que va a pasar y la otra mitad del tiempo explicando por qué no pasó. Entonces, esa era la noticia o el reporte que apareció esta mañana. Philip Lane, por su lado, defiende que pues, este es un modelo para poder desmentir otro, para poder desacreditar otro, y no ha pasado eso, es decir, no hay una propuesta alternativa por parte de los banqueros centrales en, ok, no te gusta cómo estoy calculando las proyecciones, ¿cómo quieres que las calcule, no? ¿Qué modelación me das? Y ellos han dicho, no, bueno, o sea, yo nada más lo que digo es que no te están saliendo bien las proyecciones. Entonces, hay cierto desbarajuste, cierto desorden en las filas del Banco Central Europeo sobre qué van a seguir, ¿no? Porque finalmente, si no están de acuerdo en el modelo que basan para tomar sus decisiones, pues obviamente mucho menos van a estar de acuerdo en las decisiones en sí, sobre todo cuando se lleguen a los puntos dolorosos, ¿no? Cuando haya una diferencia entre los hawkish y los dovish, entre los que son más por mantener la política acomodaticia y los que están más a favor de mantener la política monetaria ya más endurecida. Básicamente es lo que hay.
uno de los puntos que se señala es que, por ejemplo, lo que se ha filtrado de la Comisión Europea, de los pronósticos de inflación de la Comisión Europea, es que están mucho más arriba de lo que estaban anteriormente las proyecciones de inflación. Por ejemplo, ellos calculan ahora que la inflación de la eurozona va a estar todavía en el 3.5% para 2022, ¿no? Y después caería hasta el 1.7% en 2023, probablemente para 2024 también, pero que esos pronósticos son muy por arriba del 2.2% que calculaban habría para este año y el 1.4% que esperaban hubiera para el próximo año. Esto hizo que cambiaran radicalmente las cosas, dicen algunos, en el Banco Central Europeo. No solamente la desconfianza por los modelos de Philip Lane, sino también las proyecciones de otras instituciones europeas, como puede ser la Comisión Europea, que señalan, que indican que están mucho más altas de lo que originalmente estaban esperando ellos. Entonces, esa es la situación ahí, básicamente. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora con la proyección de inflación en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con cómo sigue el debate sobre las proyecciones inflacionarias en Europa. En el Reino Unido, un dato que se dio, que llama la atención sobre este tema de las proyecciones inflacionarias, es precisamente el asunto de lo que es las posibilidades de segundas rondas inflacionarias. Acuérdense que ayer parte de lo que se decía era esto, ¿no? Si las presiones inflacionarias, Phil decía, si se prueba que hay segundas rondas inflacionarias persistentes, pues obviamente tendremos que persistir con aumentos de tasas de interés. Y un tema interesante, ¿no? Un informe de la Cámara de Comercio británica mostró que el 63% de las empresas están enfrentando más presiones para aumentar los precios debido al aumento de los costos laborales. 63% de las empresas dicen, ¿sabes qué? Ya voy a tener que empezar a traspasar los costos laborales que están subiendo. Eso implicaría todavía más necesidad. Hay que acordarnos que Andrew Bailey pidió la semana pasada a los trabajadores y a las empresas que se moderaran a la hora de negociar los salarios, que no estuvieran generando presión inflacionaria con esto, pero pues obviamente esto era algo complicado, ¿no? En este momento. Entonces, vamos a ver ahí cómo van estas cosas, pero hasta ahorita todo lo que conlleva el análisis de lo que podría venir por delante de las presiones inflacionarias, suena que va a seguir en marcha el asunto, pero hay un punto interesante y es que posiblemente la mejora de los cuellos de botella que aparenta empezar a aparecer en el panorama, al menos si nos guiamos por las últimas encuestas de gestores de compra que han estado refiriendo esto, podrían estar más cerca de resolverse. Vamos a ver qué tan rápido se da ese proceso ya de salir de un mercado donde hay una crisis de cuellos de botella y entramos a un comportamiento económico más normalizado, ¿no? Por el otro lado, el componente inflacionario provocado por los energéticos sigue sin tener para cuándo parar y mientras sigan las tensiones con el tema de Rusia y Ucrania, pues van a seguir los problemas con esto. Las métricas hasta ahorita no son halagadoras, los operadores están observando los flujos de gas de Rusia hacia Europa y por lo pronto disminuyeron los flujos a través del gasoducto que transita por medio de Ucrania, precisamente, curiosamente, ¿no? Donde se supone que Rusia no está previendo un conflicto, pues lo que sí es que ha estado reduciendo el flujo de gas y esto pues sigue afectando a los precios, aumentando, ¿no? Los precios del gas natural europeo. Los futuros del gas subieron para el mes anterior hasta un 3.5% y son ahora 1.9% más altos a 75.82 euros el megavatio por hora en el mercado de Holanda, ¿no? En esta mañana,
al inicio de esta mañana europea. Entonces, bueno, pues esto es básicamente lo que está pasando justamente en el momento donde comienzan hoy los entrenamientos militares o los juegos de guerra entre esos ejercicios combinados de eh, lo que es Bielorrusia con Rusia, ¿no? Hoy empieza esto, y que también se van a estar repitiendo, se van a estar dando cerca de otros países de Europa del Este que ya son actualmente miembros de la OTAN, como es el caso, por ejemplo, de Polonia, ¿no? Entonces vamos a ver ahí cómo se dan las cosas. De ahí no hay todavía mucho pronóstico de que se vayan a bajar precisamente las cosas, se vayan a relajar las tensiones. Al contrario, ¿no? El último reporte del Pentágono es que aumentó la capacidad militar en esa zona, Rusia, en las últimas 24 horas. En fin, sigue sonando mal ese asunto. Por el otro lado, Boris Johnson dice pues, que le va a poner unos 1,000 solitos más en espera para tratar de apoyar a la OTAN en caso de que se haga falta, ¿no? ¿Cómo le llaman? Apoyo humanitario en caso de que haga falta. En fin, ¿no? Está complicado ahí el escenario por ese lado y no tiene tintes para distanciarse en el corto plazo, ¿no? Entonces, ahí sigue este asunto. Y un problema adicional, ¿eh? Para que se la piense Rusia, sí está cada vez más complicado. O sea, sí llegó mucho mejor preparado ahorita que en 2014, si quisiera invadir. Por ejemplo, el puro aumento de los precios de los energéticos que está viendo ahorita, le está dando una ventaja adicional, y esto no voy a decir que está provocado por Rusia, es por la pandemia, le está dando una ventaja adicional de 65, o sea, por los cuellos de botella después de la pandemia, 65,000 millones de dólares de ingresos adicionales este año le calculan a Rusia. Simplemente, si siguen las cosas como van, es decir, por cómo están las tensiones en el tema perdón, cómo están las cosas de los cuellos de botella y la sobredemanda que hay ahorita de los precios energéticos y de las variantes estas nuevas que, como la Omicron, que a pesar de tener una mayor carga viral, en realidad no hicieron una mella tan importante en la movilidad. Y aquí vuelve la primera parte de lo que platicábamos el día de hoy, ¿no? Ese tema de el comportamiento, digamos, de los ciudadanos del mundo, diciendo, pues ya estoy más preocupado por los efectos de la pandemia que por la pandemia misma, ¿no? Por los efectos de tu control de la pandemia que por la pandemia misma, ¿no? Sobre el tema energético también, poniendo presión ahí en el tema de Irán, pues están en un punto ahorita, dicen los diplomáticos de Estados Unidos en este tema, que si no se resuelve ya, si no se llega a un acuerdo con Irán en breve, en brevísimo, ya de plano por los avances que han estado haciendo al mismo tiempo allá precisamente en Irán, pues va a ser simplemente obsoleto el que se logre algo con este acuerdo de las potencias con Irán, ¿no? O sea, ya es prácticamente un hecho que están a punto de deducir ellos solitos las cosas. Entonces, si ahorita no le para ya al enriquecimiento de uranio y a desarmar parte de su estructura de defensa nuclear, etcétera, etcétera, pues ya simplemente ya no sería interesante manejarlo como un premio ese tema de la desnuclearización de Irán, simple y sencillamente porque pues ya habrían obtenido el know-how para hacer un arma nuclear, si me explico, y para tener operativa con facilidad un arma nuclear. Entonces, eso es prácticamente lo que se está diciendo en este momento, algo que obviamente a toda la región está de los grandes productores de crudo le preocupa enormemente, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí cómo se sigue, pero dicen que pues ya tendría que estar avanzando con fuerza esta semana, o ni pa' qué, ¿no? Sería básicamente la historia. Y poco más que agregarle el día de hoy, ¿eh? Realmente el movimiento en las divisas es prácticamente nulo. Usted puede ver ahí el dólar index manteniéndose en la misma zona de consolidación que estábamos viendo el día de ayer. Se sigue manteniendo ahí a la espera del dato, que ya estará saliendo en cosa de unas
3 horas más o menos, entonces realmente ya no es pronosticable un movimiento. De hecho, hoy no vamos a lanzar análisis de gráficos de los principales pares por lo mismo, ¿no? Porque la situación no ha cambiado con respecto al día de ayer. Prácticamente el acomodo es un acomodo ligeramente de risk on, pero más orientado a la espera, ¿no? Básicamente, y con rangos relativamente todavía pequeños, ¿no? En el comportamiento de los principales pares de divisas. Entonces, el que más pierde está perdiendo menos del 0.5%, que es el yen japonés, con respecto al dólar, y los que más ganan también están al torno, mucho al 0.5% con respecto al dólar, pero sin romper claramente máximos, que son el dólar neozelandés y el dólar australiano. Básicamente es lo que tenemos el día de hoy. Desde el punto de vista fundamental, no hay fundamentales interesantes, como vio usted en la pantalla esta inicial que ponemos. No hay fundamentales importantes en toda la sesión europea. Hay algunas declaraciones que iban a venir, como las de Bailey, que todavía no tengo aquí con mucha claridad. Hubo ayer un muy buen cierre de sesiones, por cierto, en Estados Unidos. El Nasdaq ganó el 2%, el Standard Poor's 500 el 1.43%. Pero esto es más que nada por el tema del rebotito que se está dando en el tema de la deuda soberana, que por lo pronto no es, ha estado haciendo una pausa por presionar por mínimos más bajos, lo cual de alguna manera pues ha dado cierto respiro a el apetito por el riesgo, pero ojo, se están adelantando un poco, en mi opinión. Se lo voy a bajar a gráfico de 4 horas para que lo vea con más claridad. Está el rebotito, lo mismo aquí con el de la libra, está el rebotito. Y vamos a ver finalmente en qué queda el movimiento, ¿no? Pero me parece que todavía no es descartable que haya un periodito más de relajación. Obviamente esto podría terminarse abruptamente si el reporte inflacionario sorprendiera al alza en lugar de sorprender a la baja en Estados Unidos el día de hoy. Entonces, como es algo casi como echar un volado, la verdad es que está un poco complicado el día de hoy tomar posiciones. Mi recomendación es, si no trae posiciones de largo plazo, para el corto plazo, hoy no se meta. Hoy le conviene estar tranquilón, aunque hay que reconocer, eso sí, esta semana ha sido una semana, a pesar de que yo esperaba que fuera de flujos bajos, ha sido una semana extremadamente buena, ¿eh? De pocas, pero operaciones que de repente se ven muy claritas en el cortísimo plazo, me estoy refiriendo, y se pueden aprovechar muy bien, ¿no? Como por ejemplo el tema de, bueno, no le voy a citar mis operaciones de corto plazo porque ni se las he enseñado aquí en este análisis, pero han sido, ha sido una semana donde particularmente está, por lo mismo tranquilo, muy bien portadito técnicamente los pares cuando les esperas una señal clara, concreta, ¿no? El problema es ese, tienes que buscar una señal clara y concreta, no confirmar o no adaptar tu visión pues dame una entrada y ya, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es básicamente lo que tenemos el día de hoy. Ya para terminar este Forex con café, precios del crudo, pues siguen ahí en el intento por terminar la fase de rebote. A mí me parece que todavía va a haber continuidad bajista, sobre todo por el tema de la visión de la diagonal como la tenemos. Es bastante más probable que haya una extensión hacia la baja en los precios del crudo el día de hoy, pero para eso necesitamos estar confirmándolo con un movimiento por debajo de los 88.74. El tema del oro, pues se ha mantenido prácticamente lateral, ¿no? En las últimas horas, ya no ha estado escalando por máximos más altos, pero pues básicamente es el que estamos esperando que corrobore lo que estábamos buscando en los precios, ¿no? Ya tenemos aquí un movimiento de esos últimos 5 hacia el alza. Cualquier cambio de dirección tendría que irse por debajo de esta zona para tenerlo más claro, ¿no? Y hasta ahorita mantenemos que ahí se ha extendido la onda número 3 en la 3 de 3 en este rally, y párale de contar, ¿no? Entonces, en el Bitcoin
sigue la fase de corrección un poquito. No es que esté cayendo demasiado, sino que está viendo una de esas alzas que no son del todo claras que se sigan en el largo plazo, sino que potencialmente sigue la oportunidad de un potencial rebote, pero también estamos en el último punto donde podría rebotar aquí. Los puntos críticos son los extremos estos, ¿no? Déjenme mostrar el gráfico. El de los 45.580 y el de los 42.679, ¿no? Básicamente, el rompimiento de ese rango sería lo mínimo indispensable para ver la siguiente fase que tenemos enfrente con el tema del Bitcoin, ¿no? Básicamente. Y hasta aquí llegamos con este Forex con café. Fue más de charla, pero creo que esta charla le va a servir para afinar sus perspectivas de lo que deberíamos estar observando en este momento, ¿no? La idea es, el mundo medio ha cambiado un poquito y hay que adaptarse a ese mundo cambiante tan pronto como se pueda. Gracias.